Veamos el segundo sistema celular, diferencias arterio-venosa. Esta preparación consiste en colocar sendos catéteres en la arteria y en la vena, que irriga y drena respectivamente a un determinado órgano, y medir las diferencias de concentración arteriovenosa de los compuestos bajo estudio y o la producción de metabolitos derivados de ellos. Con el auxilio de esta técnica se puede analizar el metabolismo de diversas biomoléculas, con base a la captación y o liberación de las mismas y sus productos por un determinado órgano. Al igual que en el sistema anterior, a este nivel solo se puede utilizar la aproximación de la caja negra, ya que dentro de un mismo órgano pueden existir varios subsistemas operando simultáneamente. Para determinar el intercambio de solutos con base a las diferencias arteriovenosas, los cuales se rigen por los principios de difusión de Fick, el investigador debe procurar mantener el flujo sanguíneo y la concentración arterial del sustrato en estudio relativamente constantes. Igualmente, las muestras de sangre venosa deben ser representativas de todo el tejido u órgano en estudio. Esta metodología se ha aplicado al estudio del metabolismo del hígado, glándulas mamarias, riñón, intestino, placenta y músculo de las extremidades. ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, la preparación permite determinar la contribución que, in vivo, hace un determinado órgano al metabolismo de la biomolécula en estudio. Y segundo, la preparación mantiene el control hormonal y neural del metabolismo en el organismo considerado. ¿Cuáles son sus desventajas? La interpretación de los resultados sigue siendo relativamente compleja, particularmente cuando las diferencias arteriovenosas determinadas representan la contribución de varios órganos o tejidos, como es el caso del lecho esplácnico, en donde las diferencias arteriovenosas reflejan los intercambios de metabolitos a nivel del intestino, del páncreas y del hígado. La fuente primaria de error está determinada por las incertidumbres asociadas con la medición del flujo sanguíneo. Los metabolitos y o compuestos xenobióticos a utilizar no deben ser tóxicos y deben atravesar las barreras celulares. El estrés inducido por la manipulación de los sujetos puede causar cambios hormonales, lo que puede alterar el flujo sanguíneo y el metabolismo de los sustratos en estudio. Solo se puede evaluar una variable experimental por experimento, lo que implica usar muchos animales para lograr la validación estadística de los cambios observados. Tercer sistema celular, órgano perfundido. En esta preparación, un órgano es aislado de la vasculatura sistémica y conectado a través de cánulas a un sistema pulsátil artificial que hace fluir una solución adecuada, en lugar de la sangre propia, a través de la vasculatura del órgano perfundido. El medio de perfusión o perfusado puede ser sangre completa heparinizada o un medio salino, que puede o no contener eritrocitos lavados, proteínas como la albúmina sérica o fluorocarbonos. Esta preparación se ha utilizado con el hígado, riñón, intestino, el corazón, pulmón, glándulas endocrinas como tiroides y paratiroides. Desde el punto de vista experimental, las técnicas de perfusión presentan varias modalidades. De un solo paso, sin recirculación, en cuyo caso se determina la concentración de metabolitos a la entrada y a la salida del sistema. Con recirculación, en cuyo caso se toman muestras a tiempo cero y varios intervalos de tiempo posteriores. El flujo del perfusado puede seguir la dirección normal del flujo sanguíneo o puede ocurrir en reversa.
La perfusión se puede realizar in situ, posibilidad de mantener la inervación, o in vitro. Con este tipo de preparaciones se puede estudiar el metabolismo de un órgano en particular, tanto en relación con el uso como la producción de un metabolito en particular y evaluar el efecto de hormonas y drogas. Para obtener la máxima viabilidad del órgano, debe controlarse dentro de límites estrechos la oxigenación, el pH, las presiones osmóticas e hidrostáticas, las concentraciones iónicas, la temperatura, entre otras variables. Veamos cuáles son sus ventajas. La tasa de consumo de oxígeno, consumo y o liberación de metabolitos son similares a las estimadas in vivo, por lo que este sistema es el que más se aproxima a la función metabólica normal. Con relación a preparaciones como las rebanadas de tejido, la perfusión promueve una mejor oxigenación y distribución de los sustratos y una más eficiente eliminación de los productos de excreción. En este último aspecto, la perfusión sin recirculación es la más ventajosa. Se puede ensayar el efecto de sustancias a concentraciones que in vivo pueden ser muy tóxicas. La concentración de metabolitos y xenobióticos en el perfusado son fácilmente modificables. Se pueden obtener muestras tanto del perfusado como del tejido por biopsias, sin mayor dificultad. Y finalmente, las características metabólicas de los órganos perfundidos están determinadas por los estados nutricional y hormonal de los animales donantes de ellos. ¿Cuáles son sus desventajas? La viabilidad del órgano y la acumulación de fluidos en el mismo, es decir, edema, varían de preparación en preparación. La duración de las preparaciones varía con el tipo de órgano perfundido, pero en general se han reportado experimentos con duración desde 30 hasta 6 horas, 30 minutos hasta 6 horas. Dependiendo de la preparación, pueden aparecer en el órgano zonas pobremente perfundidas, donde puede producirse procesos de anoxia y otras alteraciones localizadas del metabolismo. Usualmente, no existe control neural ni hormonal en estas preparaciones. Sin embargo, aún en preparaciones de órganos perfundidos in situ, que conservan el control neural y bajo condiciones de estimulación con hormonas añadidas exógenamente, es posible que el órgano no alcance su estado operativo óptimo y no se alcance la respuesta máxima a las hormonas y otros estímulos. El mantenimiento de las condiciones de perfusión muchas veces requiere el uso de equipos costosos y sofisticados y de una gran habilidad por parte del investigador. A pesar de que se puede estudiar un número limitado de variables en una misma preparación mediante cambios secuenciales, se necesita un gran número de preparaciones para la validación estadística de los cambios observados. Veamos el cuarto sistema celular, rebanadas de tejido. Este método, introducido hace aproximadamente 100 años, consiste en preparar rebanadas de un tejido lo suficientemente delgadas que permitan el paso del oxígeno y otros solutos hasta las capas celulares más internas por difusión simple, pero a la vez suficientemente gruesas como para que la proporción de células dañadas durante el corte sea relativamente pequeña. El grosor de las rebanadas puede variar, dependiendo del tejido, entre 0,25 y 0,60 milímetros. Para obtenerlas, se pueden utilizar una hojilla, trabajando a mano suelta o con un micrótomo. En general, se obtienen mejores resultados si la manipulación del tejido se realiza en una cámara húmeda y fría.
Las rebanadas son usualmente incubadas con soluciones apropiadas que han sido saturadas con oxígeno y a las cuales se puede oxigenar durante el curso del experimento. Usualmente las incubaciones se realizan con agitación continua para facilitar la difusión del oxígeno y otros solutos. Las rebanadas de tejido se han utilizado en estudios de la corteza cerebral, corteza renal, hígado, vaso, pulmón, páncreas, corazón, entre otros. En tejidos como la mucosa intestinal, la retina y el diafragma, el espesor relativamente pequeño no hace falta rebanar y se pueden usar secciones completas de ellos. Igualmente, se han utilizado manojos de tubos seminíferos y haces de fibras musculares. Krebs y Hanselitz en 1932 utilizaron las rebanadas de hígado en los estudios que le llevaron a postular el ciclo de la ornitina, o también llamado ciclo de la urea. Los tipos de estudios que se pueden realizar con las rebanadas de tejido son similares a los descritos para los órganos perfundidos, pudiéndose, sin embargo, estudiar varias variables a la vez. ¿Cuáles son sus ventajas? Si toman las precauciones necesarias, es posible obtener rebanadas lo suficientemente representativas del órgano total, por lo que los resultados obtenidos pueden ser extrapolados al órgano entero. En el mismo órgano, un mismo órgano puede ser cortado en muchas rebanadas, por lo que pueden ensayarse un conjunto relativamente grande de variables al mismo tiempo. Como todas ellas provienen del mismo animal, se disminuye el impacto que la variabilidad de los mismos puedan tener sobre la dispersión de los resultados, por lo que el análisis estadístico de los mismos puede ser más fácil y requerir un menor número de experimentos independientes. Dentro de cada rebanada, una alta proporción de células mantiene su integridad, su arreglo espacial y sus interrelaciones originales. Para la obtención de las rebanadas no se requiere de equipo sofisticado ni una gran habilidad manual por parte del investigador para obtener rebanadas funcionales. ¿Cuáles son sus desventajas? Bueno, los problemas de difusión limitan el espesor de las rebanadas que se pueden usar, ya que no hay suministro de sangre y el intercambio de gases y solutos solo ocurre por difusión a través del espacio extracelular. Los problemas de difusión y la búsqueda de tasas de captación óptima de los compuestos ensayados han determinado una tendencia al uso de concentraciones de solutos mayores a los niveles fisiológicos, llegándose hasta límites tóxicos, lo que no sería tolerado por el animal intacto. De la misma manera, los productos del metabolismo propio del tejido que se encuentran en mayor cantidad en las rebanadas que en el medio de incubación, es decir, tienden a acumularse. El daño que se produce a las células en las zonas de corte de las rebanadas conduce a la liberación de enzimas y cofactores hacia el medio de incubación, por lo que algunas reacciones pudieran ocurrir en el seno del mismo. Adicionalmente, el daño a las células puede desencadenar procesos de degradación celular. La respuesta metabólica de las rebanadas puede ser producto de la participación de varios tipos celulares, las cuales pueden reaccionar de manera diferente frente a los compuestos ensayados. Las barreras de permeabilidad limitan el acceso de los metabolitos, drogas y xenobióticos hasta los sitios celulares del metabolismo. No hay control neural ni hormonal de la actividad celular, lo que puede determinar alteraciones en la respuesta metabólica del tejido. No obstante, el control hormonal puede ser simulado por el investigador. Y finalmente, la duración de las preparaciones es corta, de 30 a 120 minutos como máximo. El quinto sistema celular son las células aisladas. Como ya mencionamos, las células constituyen la unidad funcional de los procesos metabólicos.
por lo que el disponer de sistemas de células aisladas para adelantar estudios del metabolismo fue una aspiración largamente acariciada por los investigadores. En principio, solo se disponía de algunos sistemas de células aisladas, como las de la sangre y los tumores ascíticos. No obstante, si se digiere el material o matriz extracelular y se debilitan las uniones intercelulares, es posible obtener preparaciones de células aisladas a partir de una amplia variedad de tejidos. Si las células se preparan minimizando el daño que puedan sufrir durante su separación y aislamiento, el sistema es particularmente adecuado para realizar una exploración preliminar de cualquier aspecto del metabolismo. Inicialmente, las células aisladas de tejidos como el hígado fueron preparadas con la ayuda de tratamientos mecánicos, lo que lo- los que podían incluir un paso de perfusión con agentes quelantes del ion calcio. En general, estos procedimientos causan extensos daños a la célula y producen rendimientos muy bajos. Hoy en día, para obtener hepatocitos aislados se siguen en general tres pasos: exposición del tejido a un medio isoosmolar sin calcio, tratamiento con colagenasa o con una mezcla de colagenasa y hialuronidasa, seguido por un tratamiento mecánico suave para separar las células. A diferencia del hígado, la separación de los enterocitos puede ser lograda satisfactoriamente preincubando sacos intestinales en un medio isosmolar sin calcio y en presencia de EDTA, con lo que las uniones intercelulares se debilitan y las células pueden obtenerse por raspado de la mucosa. También se ha descrito un procedimiento exitoso para aislar enterocitos que, a diferencia del anterior, emplea un medio de aislamiento hiperosmolar sin calcio, con concentraciones de potasio elevada y concentraciones bajas de sodio. Además, utiliza colagenasa como último paso para dispersar las células. Hasta el presente, se han descrito procedimientos para aislar enterocitos, adipocitos, cardiocitos, hepatocitos, células cerebrales, túbulos renales, además, por supuesto, de las células sanguíneas que ya les mencioné. Con el uso de células aisladas se puede estudiar el metabolismo de diversos sustratos, el efecto de hormonas y drogas, la expresión genética, etc., de un determinado tipo celular sin la presencia de otros tipos de células. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Las células aisladas mantienen su arquitectura interna, lo cual es muy importante con relación a la secuencia ordenada de reacciones metabólicas. Los sustratos, el oxígeno, las hormonas, etc., tienen pronto acceso a las células a iguales concentraciones, eliminando el problema de la difusión que limita el uso de las rebanadas de tejido. Igualmente se elimina la posible existencia de zonas pobremente irrigadas presentes en las preparaciones de órganos perfundidos. La principal barrera a la penetración de los solutos está representada por la membrana celular. Las células aisladas usualmente mantienen las características metabólicas inducidas in vivo, como los causados por la administración de dietas y la aparición de estados patológicos. Debido al gran número de células que se pueden obtener a partir de un trozo de tejido u órgano, muchas variables pueden ser estudiadas con una sola preparación, lo que facilita la validación estadística de los cambios observados. La estimación de metabolitos intra y extracelulares es más fácil que en los experimentos con órganos perfundidos. Y se pueden realizar cultivos de las células aisladas y establecer sistemas con células perifundidas, con lo cual se amplía la versatilidad de este sistema. La técnica de perifusión celular consiste en colocar a las células aisladas en una cámara apropiada, a través de la cual se hace recircular el medio de incubación, con lo que se imitan los experimentos
con órganos perfundidos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? El proceso de digestión enzimática puede producir cambios en la membrana celular, como la pérdida o degradación parcial de receptores hormonales, cambios en la fluidez de la membrana, entre otros. Por ejemplo, las preparaciones de colagenasa y hialuronidasa utilizadas para la obtención de células aisladas usualmente presentan bajos niveles de contaminación con proteasas, las cuales serían responsables de los daños de la superficie celular. Estos cambios pueden causar serias alteraciones en el metabolismo celular y la respuesta a la estimulación hormonal. En algunos casos, dependiendo de su disponibilidad, se tienen pequeñas cantidades de células para ser incubadas, por lo que la tasa del metabolismo o la concentración de metabolitos podría ser muy pequeña, requiriéndose equipos sofisticados para su determinación. Los cambios de pH, por ejemplo, al agregar sustratos, pueden ocasionar la pérdida de la viabilidad de las células, produciendo cambios metabólicos. El metabolismo, además de depender de la integridad celular, es también función del medio de incubación utilizado durante el experimento. Al igual que en las rebanadas de tejido, no existe control neural ni hormonal, aunque este último lo puede simular el investigador. Y finalmente, este sistema solo permite experimentos de corta duración, ya que las células se pueden mantener viables a lo sumo por 1 hora, a menos que se mantengan en condiciones de cultivo. Ahora pasemos a estudiar la segunda categoría, los sistemas libres de células. Cuando se rompe la integridad celular, se tiene acceso a los constituyentes químicos de las células vivas, los cuales se pueden aislar para estudiar las reacciones y procesos que experimentan. En esta categoría se agrupan a 3 tipos de preparaciones que, en orden creciente de aproximación bioquímica, son los homogeneizados de tejido, los orgánulos aislados y las enzimas purificadas. Veamos el primero de ellos, los homogeneizados de tejido. Este sistema es utilizado extensamente para el estudio de reacciones enzimáticas en el material biológico y es el punto de partida para la obtención de los otros sistemas libres de células. Consiste en la ruptura de la membrana de las células que constituyen a un tejido, con la finalidad de liberar su contenido al medio de homogeneización. Esto puede lograrse mediante métodos mecánicos, por ejemplo, utilizando cuchillas, homogeneizadores, vibraciones ultrasónicas, entre otros, o métodos físicos, como el congelamiento y descongelamiento, cambios de presión, shock osmótico, o métodos químicos, utilizando solventes orgánicos o detergentes suaves, seguidos de una centrifugación para eliminar las células no rotas y los orgánulos celulares más grandes. Prácticamente se puede obtener homogenizados de cualquier tipo de tejido. Estos se han utilizado, entre otras cosas, para medir la actividad catalítica máxima y determinar la cinética de las enzimas, y estudiar los factores regulatorios, ya sea los téricos o de segundos y terceros mensajeros, que operan sobre una vía metabólica. ¿Cuáles son sus ventajas? Provee información global de lo que acontece en el tejido, lo cual es de gran ayuda para la interpretación de los resultados obtenidos a partir de los sistemas celulares.
Pueden agregarse o removerse, por ejemplo, mediante diálisis, compuestos específicos, y de esta manera estudiar el efecto de numerosos compuestos sobre los sistemas enzimáticos. Este es el nivel más apropiado para medir la actividad catalítica máxima de una enzima, debido a que los procesos de purificación siempre conducen a cierta pérdida de la actividad enzimática. Solo las enzimas que están en los orgánulos que poseen membrana tienen las limitaciones que ésta impone al flujo de sustratos y efectores enzimáticos. Y por lo general se obtiene una buena cantidad de homogenato o homogenizado, por lo que se puede estudiar el efecto de varias variables en una sola preparación, facilitando de esta manera la validación estadística de los cambios medidos. Pero, ¿cuáles son sus desventajas? Bueno, se altera la compartimentación de los metabolitos y las enzimas. Por ejemplo, el retículo sarcoplasmático se transforma en microsomas cuando homogeneizamos. Además de esta alteración en los compartimientos, en los sitios donde están los metabolitos y las enzimas, también se cambia la configuración espacial de los sistemas multienzimáticos. Al romper la célula, se pueden liberar enzimas capaces de digerir parcialmente a otras biomoléculas. La concentración efectiva de los metabolitos puede ser muy diferente a la concentración intracelular existentes in vivo, debido a un efecto de dilución por el medio de homogeneización. El segundo sistema libre de células son los orgánulos aislados. Para poder estudiar qué ocurre dentro de un orgánulo u organelo, es necesario aislarlo de las otras estructuras subcelulares en cantidades apropiadas y metabólicamente activos. Esto es posible solo si durante el proceso de homogeneización se preservan las membranas internas de la célula. La centrifugación diferencial y la centrifugación en gradiente de densidad son las técnicas usadas a este nivel. La primera de ellas separa a los orgánulos de acuerdo a su forma y tamaño, sedimentando los orgánulos más grandes y más densos. La segunda técnica es usada para separar orgánulos de tamaño similar, por ejemplo, entre mitocondria y lisosomas, de acuerdo a su movilidad dentro de un gradiente cada vez más denso, por ejemplo, de sacarosa. Para lograr la identificación de los orgánulos celulares se utiliza la microscopía electrónica y la determinación de la actividad de enzimas marcadoras, las cuales deben estar casi exclusivamente confinadas al orgánulo en estudio. Como en el sistema anterior, todos los orgánulos celulares son susceptibles a ser aislados, incluyendo las fracciones subcelulares como los ribosomas, el citoesqueleto y el citosol. Este sistema se ha utilizado para estudiar la compartimentación de los procesos metabólicos, es decir, en qué compartimiento subcelular ocurre cada proceso. Veamos sus ventajas. Permite estudiar las características metabólicas de cada orgánulo sin la interferencia de los otros, y de esta manera comprender la relación estructura-función de los distintos compartimentos celulares. Además, la única restricción al acceso de los metabolitos y xenobióticos es la que impone la permeabilidad de las membranas de estos orgánulos. Y usualmente se logra obtener un buen rendimiento en el proceso de aislamiento, por lo que es posible ensayar muchas variables en una misma preparación. Veamos sus desventajas. A pesar de que las enzimas se mantienen dentro
o adheridas a sus respectivos orgánulos durante la centrifugación. Las pequeñas moléculas, tales como la mayoría de los intermediarios metabólicos y moléculas regulatorias, no lo hacen. La concentración efectiva de los sustratos y drogas pueden ser muy diferentes a las concentraciones celulares in vivo. Por lo dicho anteriormente, los orgánulos no se encuentran en un ambiente normal, por lo que sus membranas pueden romperse. Todo esto trae como consecuencia que pueden estar induciéndose rutas metabólicas que normalmente no operan. Y para la interpretación de los resultados hay que tener especial cuidado con el grado de pureza de la preparación. El tercer sistema libre de células son las enzimas purificadas. Son muchas las técnicas que se utilizan para la purificación de enzimas, partiendo de un extracto crudo formado por un homogeneizado de tejido o por un orgánulo aislado. Se somete a un mayor fraccionamiento mediante precipitación selectiva, por cambios de pH, adición de sales, solventes orgánicos o poliiones. Cromatografías, ya sea de afinidad, de intercambio iónico, de filtración molecular, gas líquido, en fase líquida a alta presión. También se utiliza la centrifugación diferencial, electroforesis y diálisis. Finalmente, se realizan procedimientos de concentración, los cuales incluyen precipitación por sales, liofilización y ultrafiltración. Virtualmente, todas las enzimas son susceptibles de ser purificadas. Con este sistema se pueden estudiar la actividad catalítica, las características cinéticas y los mecanismos de acción de las enzimas, los reguladores alostéricos de las mismas y su estructura, desde la primaria hasta la terciaria o cuaternaria. Las ventajas de este sistema son: al estudiar un sistema puro, se puede conocer a fondo desde su constitución elemental exacta hasta las funciones que realiza ese constituyente y cómo influye sobre los procesos metabólicos generales. Y además, no existe ninguna restricción al acceso de metabolitos y xenobióticos. En contraparte, tiene como desventaja que los procesos de purificación, como ya lo mencionamos, siempre ocasionan alguna pérdida en la actividad enzimática y aumentan el chance de desnaturalización de la enzima. Y, a pesar de la exactitud de los datos obtenidos acerca de las propiedades catalíticas y regulatorias de una enzima, siempre quedan dudas acerca de su funcionamiento in vivo, donde las condiciones, concentración de sustrato y efectores, fuerza iónica, interacciones proteínas-proteínas, pueden ser muy diferentes y en la mayoría de los casos ampliamente desconocidos. Muchas gracias por su atención.